La historia de nuestros antepasados empieza alrededor del año 30.000, por supuesto antes de nuestra era, en la zona franco-cantábrica, vale decir el sudoeste de Francia y el noroeste de España. En aquel entonces vivían allá hombres de dos razas emparentadas, en realidad variaciones a partir de una raza anterior que solo conocemos a través de algunos artefactos secundarios y que no tiene nombre sino en latín, el Homo priscus. Pero no nos interesa. Cuando empieza a manifestarse el hombre en el sentido pleno de la palabra para nosotros, nos encontramos con, por un lado, el hombre de Cro-Magnon y por otro lado, el hombre de Logerie-Chancelade. Son los nombres arbitrarios que los antropólogos dieron a restos antropológicos, esqueletos, restos óseos que encontramos en distintos abrigos bajo roca, en distintas cuevas de la zona franco-cantábrica. El hombre de Cro-Magnon era un individuo de alta estatura promedio, 1,90 m para arriba, fornido, muy musculoso, y tenía una característica que nos permite reconocer de inmediato cuando estamos frente a uno de sus cráneos. Tenía una cabeza muy corta y muy ancha, y los ojos en forma rectangular acostado que se encuentra únicamente en él. Lo demás, por supuesto, en huesos no se puede adivinar. El hombre de Logerie-Chancelade era más bajito, tan fornido, pero más bajito, y tenía una cara muy diferente, una cara alargada, por el contrario, en forma triangular. Sin embargo, eran primos hermanos, diríamos, y convivían sin mezclarse mayormente, y convivían y vivían de un modo que para nosotros nos resultaría sumamente primitivo. El hombre de Cro-Magnon y su primo vivían en efecto de la caza, de la pesca y de una agricultura incipiente, sobre todo la caza, claro. En aquel entonces, en esa zona, que era una zona fría, al sur de los glaciares que llegaban a la mitad de Francia y que cubrían por otro lado los Pirineos, los animales que encontraban ellos allá eran el caballo, sí, por supuesto, un caballo diferente del que tenemos, pero el oso, el tigre, la pantera, el mamut, el elefante primigenius, que no existe más, y sobre todo el reno. El reno era su alimento natural del hombre de Cro-Magnon. Además le proporcionaba cueros utilizables tanto para sus carpas como para su vestimenta. Y probablemente muchas cosas más, porque con los huesos fabricaban artefactos de toda naturaleza. Los demás eran enemigos, los demás bichos, enemigos que de vez en cuando cazaban, mataban para defenderse o para comerlos, pero era muy secundario. Lo esencial era el reno. Pero este modo de vivir en cuevas durante el invierno, en chozas de cuero sobre hojas, sobre ramas de árboles, en una zona esteparia, con muy pocos árboles, con un pasto bastante crecido y con arbustos. Uno se preguntaba, pero eran casi animales que luchaban contra otros animales. Sí, esto era la apariencia. Pero hay una cosa muy extraña. Estos hombres que vivían como salvajes y que a menudo se peleaban entre sí, por otro lado, porque estaban organizados en clanes, familias numerosas de varias generaciones juntas, y se peleaba con los vecinos.
para divertirse o para descansar, ¿no?, de vez en cuando. Pero al lado de esto nos han dejado pinturas y secundariamente escultura en sus abrigos bajo roca y sus cuevas. Estas pinturas están al nivel máximo del arte del mundo hasta hoy. Las pinturas que encontramos en Altamira, en España, y en Lascaux, en Francia, y en 30 o 40 grutas más, son excepcionales en cuanto a dibujo y en cuanto a colorido. La impresión que nos da eso, que estos hombres sacrificaban todo el aspecto material de su vida para dedicarse al arte. Esto no es exactamente de un primitivo ni de un bárbaro. Además, cosa más extraña todavía para la mayor parte de la gente que no estudiaba el problema, tenía una escritura, o mejor dicho, tenían varias escrituras, porque en estas grutas pintadas encontramos signos alfabetiformes, alineados, que para ellos tenían un significado. Para nosotros no, porque no sabemos exactamente lo que representaba cada signo, ni sabemos exactamente qué idioma estaban hablando los hombres de aquel entonces. Pero curiosamente, estos signos no eran del todo los mismos según los clanes, variaban. ¿Por qué? Y esto me recuerda una anécdota de un pasado ya lejano para mí. Cuando estaba en el colegio, y esto era muy corriente en Europa, de vez en cuando inventábamos un alfabeto para comunicarnos con los compañeros sin que otros compañeros pudieran leerlo, ni los profesores, por supuesto. Bueno, parece que ellos, los hombres de Cro-Magnon y los hombres de Logerie-Chancelade, hacían lo mismo. Tenían un alfabeto para su clan o para su tribu, pero diferente del alfabeto del grupo de al lado. Claro, había parecido, se imitaban entre sí, lógicamente, pero el sentido tenía que ser distinto. Tenían arte excepcional y tenía escritura, y vivían como brutos, una cosa sumamente extraña. Repito, para mí se dedicaban al arte y al trabajo intelectual, porque más tontos que nosotros no eran. Lo que sí, no tenían todo el capital que nosotros tenemos desde ellos, que se ha amontonado y que heredamos y nos permite a algunos ir un poco más adelante. Ellos empezaron de la nada. Antes de ellos, ¿qué había? El hombre de Neandertal, que era simiesco, que era un animal realmente. Se lo comieron los nuestros, pero así dicen por lo menos. Pero de repente surgió estas dos razas, repito, estrechamente emparentadas, que empezaron a crear algo que no era necesario para sobrevivir, pero era necesario para pensar, en el campo estético y en el campo que podríamos llamar literario, abusando un poco de la palabra. Estos hombres, pues, vivían en esta zona. El hombre de Cro-Magnon, él tenía una parte de su población, de la población que constituía en África del Norte. Y cuando el Reno, cuando el deshielo empezó a producirse, alrededor del año 20.000, el Reno se fue siguiendo el glaciar. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a vivir en la estepa fría y la vegetación estaba cambiando, se volvía cada vez más mediterránea, la de hoy, y el Reno se fue paulatinamente. Esto demoró probablemente siglos. Y el hombre de Cro-Magnon, que no tenía más nada que comer, siguió al Reno y se fue subiendo hacia el norte. El hombre de Logerie-Chancelade, al contrario, él se adaptó a sus nuevas condiciones de vida y se quedó en el norte de España y el sur de Francia. Es el antepasado de nuestra raza mediterránea de hoy. El hombre de Cro-Magnon, que es el que nos interesa en este momento,
subió a lo largo de los milenios hasta que en el año 8500 más o menos se encontró en una zona hecha de tres partes. En primer lugar, las Islas Británicas. Pero las Islas Británicas no eran islas en aquel entonces, porque la costa del océano estaba mucho más al oeste e iba desde el sur de Suecia hasta Bretaña, en Francia, pasando al oeste de las Islas Británicas. Y entre Gran Bretaña y lo que es hoy en día aún el continente, estaba lo que llamamos la llanura anglo-escandinava. Era una tierra muy chata, de poca altura encima del nivel del agua, mezclada con marismas, pero una zona de una riqueza alimenticia excepcional. Muchos herbívoros, peces en las lagunas, e inclusive posibilidad de cierta agricultura. Y los hombres de Cro-Magnon, cuando llegaron allá, muchos de ellos se establecieron en esta llanura. Esta llanura tenía una particularidad, pero sobre eso volvemos dentro de 2 minutos, porque los demás, unos se fueron a Gran Bretaña, Escocia especialmente, y los otros en el continente actual, para decir Schleswig-Holstein y Dinamarca. Pero los que se establecieron en la llanura anglo-escandinava vivieron durante 4000 años en una zona fresca para fría, muy brumosa y tremendamente húmeda. Brumosa hasta el punto que no veían prácticamente el sol. Y los que estaban en el continente, que estaba en aquel entonces cubierto por una selva tupida, tampoco veían el sol debajo de los árboles. ¿Y qué produce el sol en un ser humano de raza blanca? Lo tuesta, lógicamente. Y ellos no. Vale decir que a lo largo de los milenios su organismo dejó de producir melanina, que es la que da el tinte que tenemos después de baños de sol. Y poco a poco terminaron sin capacidad de producir melaninas. Entonces estos hombres que en el sur tenía una piel, no diría morena, sería mucho decir, pero en fin, no blanca, puramente blanca, en absoluto, tenía una piel como la mía más o menos. Pero allá en el norte se convirtieron en hombres completamente despigmentados. Es decir, una piel blanca lechosa, rosada, que cuando se pone al sol se quema, se vuelve roja completamente, pelo rubio y ojos azules. Es el origen de la raza nórdica, pero todavía no eran nórdicos. Eran hombres de Cro-Magnon despigmentados, es otra cosa, en cierta medida, y vivieron tranquilamente, no podían más pintar, porque no había abrigos bajo roca, no había cuevas allá, no había nada. En Gran Bretaña, no sé por qué, no pintaron tampoco, pero se convirtieron, en Bretaña también había algunos que se habían ido de paseo y se habían quedado. Empezaron a aprender a tallar la piedra y sustituyeron su arte pictórica por el trabajo de escultura. Esto duró hasta el año 4500 más o menos. En 4500 el deshielo seguía durante todo este tiempo y los glaciares del norte, que tenían varios kilómetros de altura, entre paréntesis, fundía poco a poco. ¿Y el agua a dónde iba? Y en Norteamérica también, donde había una glaciación tal vez más importante. El agua se iba al océano. Y el nivel del océano subió. Además, casualidad geológica, en aquel entonces el nivel del suelo
tanto en Gran Bretaña como